Hola, hola gente, ¿cómo les va? Muy buenas tardes, audiencia. ¿Qué cuentan? Espero que todos estén muy bien. Hoy, en el día 143 de la cuarentena, trataremos sobre la biosíntesis de proteínas o síntesis proteica. Este video se continúa con el de replicación y transcripción anteriormente subido a mi canal. En la diapositiva 2 o slide 2, como ustedes prefieran, detallé un índice de 9 ítems en donde para llegar al octavo, ¿sí?, necesitaremos hablar breves palabras sobre el ADN mitocondrial, el ARN mensajero, el ARN ribosomal y el transferencial, para, por último, poder engarzar los conceptos de genética con los de farmacología y aplicarlos a la clínica médica. Bien, bueno, la siguiente diapo menciona que vamos a hablar de generalidades, en este caso sobre el dogma de la biología molecular. Durante mucho tiempo se creyó que la dirección de la información iba en un solo sentido, que era unidireccional, que el ADN se transcribía en ARN y que el ARN se traducía a una proteína. Con el advenimiento de las nuevas tecnologías, pudimos descubrir que esto no era del todo cierto. Existen virus, como el virus de la inmunodeficiencia humana, el virus de la leucemia de Molony o el virus HLTV1, que son retrovirus, que poseen en su interior, en el núcleo del virus, una enzima que se llama transcriptasa reversa o transcriptasa inversa. Ella tiene la capacidad de sintetizar una doble cadena de ADN a partir de un molde de ARN, ¿sí? ARN viral. Una vez que el virus ingresa, denuda dentro de la célula, se termina sintetizando una doble cadena de ADN. Esta va a tener en sus extremos secuencias de corte y de empalme, ¿sí?, para poder adjuntarse al ADN eucariota infectado, de la célula infectada, y a posteriori utilizar la maquinaria de la célula para sintetizar o transcribir nuevos ARN virales, ¿sí?, hasta tanto y en cuanto consuma todos los recursos de la célula y estalle o gemen las nuevas partículas virales, ¿sí? Bien, en la siguiente diapositiva quiero que ustedes recuerden y piensen en lo siguiente. Tenemos 4 bases nitrogenadas y tenemos 20 aminoácidos, que son los que utilizamos para formar las enzimas y proteínas. Si nosotros tuviéramos un aminoácido por cada base, tendríamos una combinación de 4 elevado a la 1, 4 combinaciones, lo cual sería insuficiente porque tendríamos 20 aminoácidos. En el caso de que tuviéramos 2, ¿sí?, aminoácidos, ¿sí?, por cada base, tendríamos un total de 16 combinaciones, lo cual seguiría siendo insuficiente. Pero, como nosotros sabemos, un codón, un triplete o terna está formado por 3 bases púricas o pirimídicas, lo que nos daría 3 dentro de las 4 bases que tenemos. Cada codón tiene 3, ¿sí? Nos daría un total de 64 posibilidades, bien, por cada, obviamente que cada codón va a codificar para un aminoácido. Entonces, este es el código que sí supliría las necesidades de los 20 aminoácidos. De hecho, va mucho más allá. Es decir, con eso nos basta. Hay que tener en cuenta que existen codones de iniciación y de terminación y que algunos, ¿sí?, aminoácidos, por ejemplo, pueden tener o responder o ser codificados por más de un codón, ¿sí?, tal vez 3 o 2.
Bien, y por último, si el ADN sufriera, perdón, el codón, si sufriera una mutación, la tercera base es la menos crítica, es decir, que podría o no generarnos, en realidad en mucho menor medida, podría generar un cambio drástico, ¿sí? Bueno, estos son conceptos para no olvidar. ¿El código genético tiene validez universal? Sí, es cierto. Es decir, que todos los seres vivos tienen el mismo significado. Bien, salvando las mitocondrias. Las mitocondrias y algunos organismos tienen un código ligeramente diferente del de nuclear. Este varía por 4 codones. El conjunto de codones con la información completa para la síntesis de una cadena polipeptídica se denomina cistrón. Eso es muy importante tenerlo en cuenta, ¿sí? Si una proteína tiene 300 aminoácidos, el ARN deberá tener 900 nucleótidos. Bien, está claro, porque tenemos que dividirlo en 3, porque 3 bases eran un codón triplete o terna que correspondía con un aminoácido. Bien. Y acá, en estos dos ítems, aclararemos lo que es la diferencia entre una procariota y una eucariota, ¿sí? El ADN de una eucariota, el ADN útil, es decir, el 2% corresponde a exones. Hay un 24% que corresponde a intrones y el resto a secuencias intergénicas. En cambio, en las células procariotas casi todos son exones. El 99,9% del ADN es útil y no hay posibilidad de secuencias intergénicas, casi nada. Después, este es un concepto un tanto viejo, desactualizado, pero todavía sirve. Es decir, un gen, la definición del mismo, es la mínima porción de ADN capaz de sintetizar para un polipéptido. Hoy se sabe que esto no es del todo real. Todo depende de mi veedor, es decir, mi lector, el que esté viendo el video, si está en el secundario, si está en la universidad, depende de la carrera, ¿sí? Hoy se sabe que hay más de un polipéptido sintetizado por un mismo gen. ¿Bien? Bueno, por otro lado, vamos a hablar un poco de lo que ya mencioné, de un dato de color. En el año 1998 comienza la carrera, ¿sí? Genética, o la carrera en contra de descifrar el código genético. Bien, diferentes países del mundo, para que en el año 2003 una empresa descubre que hay una totalidad de 21.000 genes en el cuerpo humano. Y como dije recién, en la eucariota, en nosotros, menos del 2% del ADN corresponde a exones, bueno, el 30% a intrones y el resto a secuencias intergénicas. O sea, en la procariota es al revés. Casi todos son exones, casi la totalidad del mismo. Imagínense lo que podría provocar la manipulación del mismo. Bien, conocer, ya vamos a explicar lo que son los microarrays y lo que sería un transcriptoma para poder entender y predecir esta respuesta, ¿sí? En el ADN mitocondrial vamos a hablar también breves palabras, ¿sí? Que creo que son menester conocerlas. Una de ellas es que el ADN mitocondrial posee 37 genes. La mayoría de las proteínas mitocondriales son codificadas en genes nucleares, pero, dice la mayoría, hay un porcentaje pequeño que son sintetizadas por la propia proteína. El ADN mitocondrial se asemeja al de las procariotas porque no posee intrones y casi nada de secuencias intergénicas, exactamente igual, ¿sí?, que una bacteria o una célula procariota. Entonces de ahí se deduce las similitudes que presenta esta organela con una bacteria que en algún momento de la evolución
una célula eucariota necesitó de una procariota y se formó una simbiosis del tipo de favoritismo, donde una vivía a expensas de la otra y viceversa, ¿sí? Sin molestarse. El ADN mitocondrial de cada individuo no precede de la madre y el padre, es heredado solo de la madre. Esto me lleva a mencionar que existen enfermedades mitocondriales que el responsable sería el ADN del ovocito. ¿Por qué? Porque esto es transmitido, ¿sí?, a través del ADN de las mitocondrias de mamá. ¿Se divide independientemente del ciclo celular? Sí, claramente que sí. El código genético, como ya dije en las diapos anteriores, difiere del código universal en 4 codones. Y el genoma mitocondrial tiene mayor tasa de mutaciones por carecer de un sistema eficaz de reparaciones. Si ustedes recuerdan, el ADN, la duplicación del ADN, presentaba un proofreading, es decir, una prueba de errores. Es decir, teníamos una enzima que leía las secuencias de ADN y detectaba errores y los corregía. Bueno, la mitocondria no tiene un sistema, pero es muy ineficaz. Bien, por eso la tasa de mutaciones es mayor. Bueno, ahora vamos a hablar sobre el procesamiento del ARN mensajero. Este mismo no termina con el adjunte del capuchón en el extremo 5' o de la cola de poli A en el extremo 3', sino que sufre, como dije en mi video anterior, ¿sí?, que sería muy bueno que lo vean, sufre de un proceso llamado splicing, que es este que detallaré a continuación en 2 diapositivas, esta y la que viene. Acá está cortada, para que se pueda ver mejor. Cuando el ARN mensajero es transcripto directamente del ADN, presenta, como dijimos, y algo hemos aclarado, secuencias que son exones, ¿sí?, que son secuencias codificantes, y las secuencias o los intrones que están intercaladas en todo, que son las no codificantes, pero tienen características. Se les denomina secuencias consenso, y en el extremo 5', esto va a ser 5' del intrón, presentan siempre guanosina y uracilo, y en el extremo 3' del intrón presentan adenina guanosina. Esto le permite a las SNRPs o ribonucleoproteínas nucleares pequeñas adjuntarse a ciertos lugares de los intrones. En este caso, las SNRP 1, 2 se unen al intrón y posteriormente lo hacen U5 y U4, U6. U5 lo hace casi en el extremo de unión entre el intrón y el exón, y U4 y U6, que son una gran subunidad, que tiene está compuesta por 2 subunidades, U4 y U5, se les denomina a las SNRP, creo que lo puse por acá, o ribonucleoproteínas, se las denomina con la letra U porque son ricas en uracilo, ¿sí? Entonces, como decíamos, genera la unión y la atracción de los 2 extremos del intrón, hace un plegamiento, ¿sí?, de la molécula para terminar formando un lariat o lazo, ¿sí?, del inglés, o sea, la traducción es lazo. Bien, ahora van a ver a continuación cómo se forma una fosfoesterificación, ¿sí? Esta es esto. Bien, vamos a generar lo que sería la unión, ¿sí?, del extremo, de los 2 extremos del intrón, se forma el lazo. Ahí tenemos la primera
transesterificación, y después tendríamos la segunda, que es unir el extremo cola del exón 1, 3', con el extremo cabecilla 5' del exón 2. Acá tenemos una transesterificación, ¿sí? Y acá tenemos la otra. La primera es para separar, obviamente, el primer extremo y unirlo con el otro, o con casi el extremo del otro intrón, y la otra sería, como mencioné, unir los dos exones, ¿sí? Este corte y ensamble termina dando el ARN maduro más el que se va a degradar, que es el intrón. Hay algo que es muy importante, ¿sí?, tener en cuenta, que podría ser una pregunta de examen, que es la transesterificación que sucede entre el extremo 5' y el oxidrilo del carbono 2 de la ribosa del otro extremo. Nosotros hablamos de que esto es un splicing, ¿sí? Es decir, un corte y empalme de secuencias, degradar o sacar las secuencias no codificantes para tener un ARN maduro. Existen un mecanismo de diferenciación diferencial, es decir, valga la redundancia, un proceso diferencial de splicing que se da en ciertos y determinados ARNs inmaduros que tienen la capacidad de generarme dos ARNs o 3 ARN maduros. Bien, a este tipo de ARN mensajero se los llama unidades de transcripción compleja, porque son capaces de generar más de un ARN mensajero maduro. Bien, tal es el caso, un ejemplo sería el del gen de la apoproteína D100, que está presente en todas las células, por supuesto, y en el hígado hay una transcripción, o sea, se transcriben los exones y todos se van a manifestar, es decir, se va a traducir en una proteína completa, pero en el intestino el mismo gen es editado, es decir, que se le puede adjuntar entre medio una cola de poli A y cortar completamente, es decir, el gen, si fuera este que estoy señalando, en vez de poner la cola en este lugar, la pondría acá, la cola de poli A, entonces el gen se manifestaría a la mitad, pero eso es la fabricación de otra apoproteína, que sería en este caso en intestino la ApoB48, ¿sí? Similar en estructura, pero no es la misma. El proceso de splicing, cuando existen fallas en este mecanismo, se pueden manifestar patologías congénitas, es decir, o genéticas, que serían las beta-talasemias, por ejemplo, o el lupus eritematoso sistémico. Bien, una vez que el ARN ya maduró, ¿sí?, es decir, ya pasó el proceso de splicing, lo que queda formado es esto, que desde 5' a 3' voy a detallarlo a continuación. En el extremo 5', como ya dijimos, teníamos el capuchón por la 7-metil guanosiltrifosfato, ¿sí? Luego teníamos una secuencia de 100 bases no codificantes e inmediatamente después el codón de iniciación, que es AUG. AUG para procariotas y para eucariotas. La diferencia está en que en las eucariotas tenemos el aminoácido metionina y en las procariotas es un N-formil metionina, y ya iremos viendo las otras diferencias. Seguido, el ARN maduro presenta la porción codificante, que esta le va a dar el orden de la secuencia de aminoácidos
para formar una proteína, ¿sí? Necesita llevar un orden y esto lo delimita o lo dictamina la porción codificante, seguida de una porción, las secuencias de terminación, que son 3, que son constantes, siempre son las mismas. Y seguido estaría la secuencia trailer. Por último, la cola de 200 aminoácidos, de 200 nucleótidos de adenosina, es la cola de poli A. Desde la cola de poli A hasta el inicio del codón de iniciación, esto se llama marco de lectura abierto, ¿sí? No olvidar. Y por último, este ARN, una vez maduro, sale por el poro nuclear hacia el citoplasma, donde va a formar la síntesis proteica, que hablaremos en diapositivas subsiguientes. Bien. ¿Qué es un transcriptoma, si no me equivoco? Sí, esa es la diapo que seguía. Es el conjunto de ARN contenido en una célula, en un tejido u órgano en un momento dado, y que se activa para la codificación de proteínas. Es decir, que es el material genético, el ARN codificante. Eso es un transcriptoma. Y nosotros, con las nuevas tecnologías, pudimos desarrollar nuevas técnicas para la detección de esta parte, es decir, del ARN en un momento dado, que va a codificar, es decir, los microarrays. Estas son técnicas que permiten detectar los genes que se van a manifestar en un momento dado en una muestra de células o de tejidos, ¿sí? Por eso es importante saberlo, desde el punto de vista clínico. Después tenemos el ARN ribosomal. Bueno, hablaremos ciertas características del mismo, que tiene que estar unido a proteínas. Por ejemplo, para formar la subunidad mayor y menor, el ribosoma per se está formado por dos subunidades, una mayor y una menor, tanto en procariotas como en eucariotas. La diferencia entre ambas es el coeficiente de sedimentación, por eso lleva 70S el procariota y 80S el eucariota. No son sumables, ¿sí? No es nada más que un coeficiente de sedimentación. Este es sintetizado por la ARN polimerasa 1 en el nucleolo. ¿Se requiere también un proceso de maduración, al igual que para el mensajero? Sí, claramente que sí. Lo mismo sucede con el ARN de transferencia. Ambos sufren un proceso de maduración. Como dijimos, el ribosoma tiene que estar unido a proteínas para formar el ribosoma per se, pero ya vamos a ver en la biosíntesis proteica que también necesita de unos factores que se van a agregar a las subunidades menor y mayor para separarlos y comenzar la biosíntesis. Cuando las dos porciones se unen, forman la partícula ribosomal completa, que queda una hendidura, perdón el horror, faltó la H ahí, entre ellas, por la cual se desliza el ARN mensajero. Ya lo veremos a continuación y detallaré un poco mejor con un gráfico qué es lo que quisimos decir con esto. El ARN de transferencia. Bueno, yo en la siguiente diapositiva, acá lo que traté de mostrarles es una imagen que va a estar en 3D y una imagen en una representación esquemática en 2D, es decir, el ARN de transferencia plegado o en un solo plano, ¿sí? Y vamos a describir cada parte. Tiene forma de trébol, ¿sí? En la imagen 2D, por ejemplo, en esta. Esta es la imagen en trébol. Tiene 3 hojitas. Una de ellas, que es la que le da la especificidad con el aminoácido, es el anticodón, ¿sí? Que va a ser complementario con el codón que se encuentra en el ARN mensajero. ¿Bien? Y siempre el aminoácido va a estar unido en el extremo 3', donde tiene una secuencia de nucleótidos que es CCA. Este ARN de transferencia
es sintetizado por la polimerasa 3 en el núcleo, ¿sí? También pregunta de examen. Bueno, esto ya lo mencionamos. Y por último hay que hablar que la lectura es siempre del ARN mensajero desde 5' a 3'. Si se fijan, hay una complementariedad en sentido inverso a esto, por supuesto. Si acá es 5', claramente que este debe de ser 3'. Seguimos recorriendo el trébol, ¿sí? Vamos a 5'. Si esto lo pliego, esto va a ser 3' en el ARN mensajero. Bien, fíjense, guanosina, citosina, uracilo, adenina, citosina, guanosina. Bien, son complementarias. Eso a tener en cuenta, antiparalelas. En la siguiente diapositiva veremos lo que comienza con la biosíntesis de proteínas que tanto habíamos esperado, ¿sí? Bueno, recuerden que yo les dije en las diapos anteriores que teníamos una subunidad menor y una mayor. Bueno, aquí las tenemos separadas y en el medio, representando gráficamente, esto es como un simbolismo, el ARN mensajero que va a ser enhebrado por ese espacio y va a ser leído por la subunidad mayor. La subunidad mayor presenta dos locus o dos sitios de unión a los ARN transfers. Este va a ser, uno de ellos se llama el sitio A y el otro es el sitio P, en la subunidad mayor del ribosoma, ¿sí? La A es el sitio aminoácido, porque se une el ARN transfers con el aminoácido, y en el sitio peptidil posee la cadena polipeptídica en formación, es decir, el ARN transfer está unido al péptido. Ahora veremos a continuación cómo sucede esto. Y el conjunto del ARN mensajero, la unión y la disociación o asociación y disociación de estas dos moléculas se le llama ciclo ribosomal. El primer paso de la síntesis es la activación del aminoácido. No es nada más ni nada menos que lo que estamos viendo en pantalla. Existe un aminoácido X más ATP, requiere una molécula de ATP, y la enzima aminoacil ARN transfer sintetasa, dependiente de magnesio, va a formar el complejo aminoacil AMP AMP enzima, ¿sí? Que va a tener un enlace de energía, es decir, va a tener energía para liberar. Va a liberar un pirofosfato, ¿sí? Y después el aminoácido va a ser transferido al ARN de transferencia correspondiente, es decir, según su especificidad en el anticodón. Acá teníamos el complejo aminoácido AMP enzima más el ARN de transferencia, me van a generar un ARN transfers cargado, ¿sí? Con la liberación del AMP cíclico, y dale con el AMP cíclico, AMP más energía, van a liberar energía. El siguiente paso va a ser la iniciación de la cadena polipeptídica, ¿sí? La iniciación de la misma está determinada por una serie de factores de iniciación que son importantes, ya lo veremos en el último apartado de este video, para articular este concepto con la farmacología. Si ustedes ven acá, tenemos el extremo 5' con su capuchón, el 3' seguramente con la cola de poli A. Se forman plegamientos de la molécula. Para que estos plegamientos no sucedan, aparece este complejo de factores de iniciación en eucariota. Si fueran las siglas en inglés, sería Eukaryote Initiation Factor, ¿sí? Aquí tenemos el 4A, el 4E, el 4F, el 4E. Estos van a tener la actividad de helicasa
Es decir, van a desenrollar la cadena donde se formen horquillas, es decir, o plegamientos. Fíjense que acá quedan unidos y la molécula queda tensa. Esto consume ATP, por supuesto. Esto va a suceder por un lado. Esos son los factores de iniciación que comienzan con este maravilloso ciclo. Por otro lado, tenemos que el ARN transferase, ¿sí?, se une obviamente con el aminoácido iniciador, que es la metionina, porque tiene el anticodón complementario de AUG. Bien, no es el mismo ARN transferase con la metionina número 1 iniciadora que el ARN transferase con la metionina que va en el medio, ¿sí?, intercalado del polipéptido, ¿sí? Tener a bien guardar eso. Como dijimos, este aminoácido con la este complejo ARN transferase aminoácido se le va a unir el factor de iniciación 2 con la molécula de GTP. Una vez adjuntado a él, ¿sí?, se le va a unir la molécula de iniciación, el factor de iniciación 4C. Pero, antes que nada, la subunidad menor se le va a unir el factor 3 y a la subunidad mayor, que va a estar por acá, se le va a unir el factor de iniciación 6. Lo voy a mostrar y voy a volver de nuevo a la diapo anterior. Aquí lo tenemos. El factor de iniciación 6 se une a la subunidad mayor. Y acá el factor de iniciación 3 a la subunidad mayor. ¿Para qué? Muy simple. Es imperioso que esto suceda para que la subunidad menor pueda, con todo este complejo que se venía adjuntando a la subunidad menor, encuentren el ARN mensajero, lo comiencen a leer desde el extremo 5', ¿sí?, a 3', gracias a estos factores de iniciación. El 4C, el E2 con la molécula GTP, que es la que le permite unirse y formar el complejo de preiniciación, que va a consumir ATP y va a empezar a leer hasta encontrar la secuencia de codón el codón de iniciación. Bien, aquí tenemos lo que va a suceder después. Una vez encontrado el codón de iniciación, se queda el ARN transfer con su metionina inicial, y después, simultáneamente, a esto se le agrega, vendría a ser el factor de iniciación 5, que tiene actividad GTPasa para romper este enlace de alta energía, y me va a liberar todas estas moléculas en esto que se encuentra aquí, más el GDP, el fósforo inorgánico, etcétera, etcétera. Pero simultáneamente recuerden que esto se va a separar del factor de iniciación 6, que estas proteínas se adjuntaban a las subunidades del ribosoma para separarlas. Si ustedes se fijan, acá está separada, unida con este complejo de preiniciación, si no, no es factible que el ribosoma pueda leerlo en su totalidad. Las dos moléculas unidas no pueden enhebrar la molécula de ARN mensajero maduro, ¿sí? Entonces, una vez que esto sucede, aquí tenemos la reacción, se forma el complejo de iniciación, es decir, que el aminoácido con el ARN transfer, ¿sí?, unido al ARN mensajero maduro, se le adjunta la subunidad mayor del ribosoma de eucariotas, la 60S. ¿En dónde? En el sitio peptidil. La primera comienza en el sitio peptidil. Bien, ahora veremos lo que sucede. En esto van a ver que el ARN ribosomal lee el sitio aminoacil, lee el codón subsiguiente, que es GCU en este caso, y el complemento es CGA, o vendría a ser AGC más específicamente. Este se le une un factor de elongación, es el factor de elongación en eucariotas 1 alfa, que viene unido con una molécula de GTP que le va a proporcionar la energía
para la síntesis, es decir, para el agregado de esta molécula, es decir, el ARN transfer con la alanina a la secuencia al codón, ¿sí?, del ARN mensajero en el sitio aminoacil. Miren lo curioso que sucede ahora. Están los dos ocupados, ¿sí? Inmediatamente después sucede algo que es la unión peptídica entre la metionina inicial y la alanina, que es el primer o el segundo aminoácido, ¿sí? Este es el de iniciación. Algo que me olvidé de mencionarles es que el factor de elongación, tanto en procariotas como en eucariotas, tiene 3 factores. Estos son los factores de elongación en procariotas. Las eucariotas presentan los factores de elongación alfa, factor de elongación beta gamma y el factor de elongación 2. Muy importante este mismo, porque aquí es donde se une la toxina diftérica, ¿sí?, de la famosa bacteria, ¿sí? Que esta fue subsanada a través de la vacuna. Bueno, como dijimos, acá teníamos los dos sitios unidos. El siguiente paso era la de la acción de la enzima peptidiltransferasa. La peptidiltransferasa generaba la unión. ¿Ven el enlace? Bien, pero los dos sitios están ocupados. Ok, inmediatamente después de la unión entre la metionina y la alanina se soltaba el ARN transfer. Esto se le llama translocación, es decir, se soltaba el ARN transferencia y el ribosoma saltaba un puesto. Entonces GCU, que estaba en el sitio aminoacil, pasaba al sitio peptidil, como lo ven acá, que está tapado, ocupado por el alanina, ¿sí?, con el enlace peptídico a la metionina. Por eso se le llama sitio peptidil. Entonces aquí estamos listos para iniciar una vez más el ciclo. Pero para que esto suceda, para la translocación es importante el factor de elongación 2 unido a una molécula de GTP, porque le provee la energía para que sucedan estos movimientos dentro de las moléculas. ¿Ok? Una vez que se libera el factor de elongación 2, más GDP, es decir, se perdió una molécula de alta energía, bien, entonces este es recargado en el mismo lugar, es decir, en el citoplasma, y después vuelve nuevamente a generar el ciclo. Bien, algo que es también importante o de reconocer como diferencias entre la iniciación de la cadena polipeptídica en las procariotas es que existe una secuencia que se la llamó Shine-Dalgarno, descubiertas en 1975, si mal no recuerdo, y eran australianos, si no me equivoco. Estos muchachos descubren esta secuencia que estaba determinada en bacterias, estaba antes de la secuencia de iniciación. Y esta secuencia de Shine-Dalgarno lleva el nombre de los dos descubridores. En bacterias, pura y exclusivamente de bacterias, era AGG. ¿Qué es lo que le permitía a la bacteria esto? ¿Sí? Es decir, que podía comenzar la síntesis proteica en diferentes lugares, ¿sí? Es decir, que tenía un complemento, ¿sí?, de ese ARN mensajero en un ribosoma, que eran detectados por varios ribosomas y estos empezaban la síntesis en diferentes lugares. De ahí surge que las procariotas son los ARN mensajeros son policistrónicos, ¿sí? Bien, como para no olvidar. Y después teníamos, por último, o casi llegando al final, teníamos la terminación de la cadena polipeptídica. La terminación de la misma estaba determinada también por 3 factores de terminación, que son 1, 2 y 3. Bien, esto cuando el ribosoma lograba, acá no sé si se alcanza a ver, ven en el sitio aminoacil en negro UAG, estaba la secuencia de terminación que ya las habíamos marcado en diapositivas anteriores. Entonces, una vez leído,
aparecía el factor de terminación 2, si no me equivoco, y este factor se unía al sitio aminoácido del ribosoma. Entonces, una vez que los dos sitios estuvieran ocupados, la unión de este le permitía la ruptura del último aminoácido, es decir, la disgregación entre todo el polipéptido, ¿sí?, y el ARN de transferencia. Entonces, aquí lo teníamos, seguían unidos, se liberaba por un lado el ARN transfers y por otro lado el polipéptido y obviamente el factor de terminación. ¿Qué sucede? Si el ciclo necesita volver a comenzar, se va a unir el factor de iniciación 6 con la subunidad mayor y el factor de iniciación 3 a la subunidad menor para poder comenzar otra vez con el ciclo. Bien, bueno, a ver, por último veremos lo más importante o lo más interesante para cualquiera que quiera estudiar medicina o los que ya están estudiando medicina, que pueden estar en primer año, ¿sí?, o recuperar un concepto, ¿sí?, porque esto suele ser, uno con el paso del tiempo puede olvidarlo. Los antibióticos, ¿sí? Acá voy a hablar de 3 grupos en particular. Los antibióticos que bloquean la replicación, por ejemplo, la ciprofloxacina, que estaría dentro del grupo de las quinolonas, que tienen un tiempo de vida media de 12 a 24 horas. Estos bloquean la topoisomerasa de las bacterias. Entonces acá uno ya tiene la razón de ser de estudiar la duplicación del ADN en bacterias o en eucariotas, porque eran similares. La topoisomerasa lo que generaba era disminuir las tensiones entre las cadenas, es decir, evitaba el superenrollamiento para poder que la helicasa las desdoblara. Entonces, si yo actúo con un fármaco que me bloquea la topoisomerasa, sigue todo eso tenso y en una gran maroma de ADN. Entonces no se va a poder duplicar o replicar. Entonces aparecen las quinolonas para bloquear la topoisomerasa 2. ¿Qué sucede? Que alguien me tendría que preguntar, bueno, sí, profe, pero ¿qué pasa? Si yo le doy ciprofloxacina, la topoisomerasa también está en la célula eucariota del cuerpo, o sea, ¿lo puedo matar al paciente? Sí, es una muy buena pregunta. Yo pensaría exactamente lo mismo, o pensé eso cuando estudié por primera vez esto. ¿Qué sucede? Que las ciprofloxacinas, los antibióticos van a tener tropismos, ¿sí?, por las moléculas bacterianas procariotas, es decir, la topoisomerasa bacteriana no es igual estructuralmente a la topoisomerasa de la eucariota. Por eso existe la aniquilación de la bacteria, en este caso bloquear la replicación, justamente porque la ciprofloxacina tiene tropismo con la enzima bacteriana. Pero un dato de color es que si yo elevo las concentraciones de la ciprofloxacina, es decir, voy mucho más allá, puedo bloquear la topoisomerasa eucariota, ¿sí?, y provocar la muerte. En los antibióticos que bloquean la transcripción, ¿sí?, tenemos la rifampicina, que actuaría bloqueando la RN polimerasa. En este caso, lo que va a bloquear es la transcripción, es decir, la síntesis de una nueva cadena de ARN con el código del ADN. Bien, la rifampicina lo bloquea. Bien, los antibióticos que bloquean la traducción, por ejemplo, las tetraciclinas, la streptomicina o el cloranfenicol. Las tetraciclinas podríamos hablar de la doxiciclina, un fármaco utilizado para el tratamiento de la clamidia trachomatis, entre otras enfermedades, por ejemplo, ¿sí?, con un tiempo de vida media de 12 horas. Estas inhiben la subunidad 30S, ¿sí? Para recordar una mnemotecnia, 30 tetra, 30 tetra, T30. Esa es la mnemotecnia. Todas las tetraciclinas bloquean la subunidad 30S. La streptomicina, ¿se acuerdan los factores iniciadores? Bueno, se unen a ellos y los bloquean. Es decir, que la bacteria no puede generar proteínas, ¿sí? O sea que queda
en un estado de no síntesis. Y por último, el cloranfenicol, que inhibe la subunidad 50S. La mnemotecnia es cloranfenicol empieza con C y 50 empieza con C también. Cloranfenicol 50S, cloranfenicol 50S. Bloquean la subunidad mayor. Estos bloquean la subunidad menor. ¿Se acuerdan que la menor se unía al ARN primero en el complejo de preiniciación? Y acá teníamos la subunidad mayor que tenía los locus, el sitio P y el sitio A. Bueno, esta bloquea la subunidad mayor. Esto ha sido todo por el día de hoy. Espero que les haya servido, que les haya gustado. Y como siempre digo, si la información les sirvió, compártanlo con sus compañeros. No importa cuán difícil sea el objetivo ni el tiempo que te demores en concretarlo, creo que la clave del éxito en cualquier ámbito de tu vida está en nunca dejar de intentarlo. Bueno, sin más me despido con un fuerte abrazo. Suscríbete, compartilo y si tenés alguna duda y querés comentarme, encantado de la vida, siempre es para mejorar. Que tengan muy pero muy buenas tardes, chicos.